la Cámara de Comercio de Bilbao, como orgullosa heredera del Consulado de Bilbao, fundado en 1511, tiene una larga lista de bilbaínos, bilbaínas, vizcaínos y vizcaínas que tienen dos características singulares. Una, dilatadas trayectorias y brillantes trayectorias profesionales, pero otra que es que han difundido por el mundo, han llevado por el mundo el nombre de Bilbao y de Vizcaya y han proyectado al mundo algunas de nuestras virtudes, como son el trabajo, la honestidad y la hospitalidad, ¿no? Ellos y ellas son los cónsules de Bilbao, y con este ciclo de conferencias queremos reconocer y agradecer su trayectoria profesional y su labor en promoción del territorio, ¿no? Bueno, iniciamos este ciclo además con una conferencia que se titula La gobernanza económica de la zona euro, los desafíos para Euskadi. Creo que es un tema muy relevante en estos momentos, ¿no? de profundo debate en Europa y de encajes, con unas elecciones al Parlamento Europeo en junio del año que viene, y con una Europa que, si había alguna duda de si estaba cercana o lejana, ¿no?, últimamente, pues cada poco le hacemos el seguimiento a los tipos de interés y cómo van evolucionando, y algo nos quita el sueño, con lo cual. Y bueno, y tenemos un ponente de lujo. La verdad que tener el placer de tener con nosotros a Joaquín Almunia es todo un lujo. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Joaquín Almunia, entre esas cosas muy importantes, pues es cónsul de Bilbao, ¿no? Por eso, de alguna forma, empezamos con él este ciclo. Nos consta que tiene muchas obligaciones que le mantienen alejado de Bilbao, pero también nos consta que no se olvida del bocho. Por hacer un pequeño resumen de su dilatada carrera profesional, bueno, pues una cosa relevante: nació en Bilbao. La fecha no es tan relevante, me parece, con la cual la omitiremos. Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad de Deusto, presidente del think tank Center for European Policy Studies, con sede en Bruselas, y profesor visitante de la Paris School of International Affairs. En el ámbito de la Unión Europea ha sido vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la política de competencia entre 2010 y 2014, y de Asuntos Económicos y Monetarios entre 2004 y 2010. En España fue ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1982 y 1986, y ministro de Administraciones Públicas entre 1986 y 1991. Asimismo, fue miembro del Congreso de los Diputados de 1979 a 2004 y secretario general del Partido Socialista Obrero Español entre 1997 y el año 2000. También nos acompañan en la mesa Ángel Andabaso, Luis Miguel Pariza y Juan Carlos Landeta, que fue secretario de esta Cámara durante muchos años. Bienvenidos a todos ellos. La idea es hacer un formato que sea lo más dinámico posible. Entonces, bueno, pues nuestro ponente primero nos hará una ponencia, luego haremos un debate entre los miembros de la mesa. Luego habrá otra intervención de nuestro ponente y finalmente una serie de preguntas. Yo creo que hay unas tarjetas, unos tarjetones encima de las mesas, un poco para que, bueno, nos puedan ir haciendo llegar las preguntas para luego formulárselo a nuestro invitado. Bueno, no me extiendo más, doy paso a nuestra invitada. Muchas gracias, de verdad, por hacernos un hueco en la agenda, y como siempre, estás en tu casa cuando quieras. Traído a la Cámara la idea de hablar del tema que me ha sido encargado hoy, y trataré de desarrollarlo en un plazo de tiempo no demasiado largo, para dar lugar a las preguntas que me temo que van a hacer los miembros de esta mesa, incluido el presidente si quiere, y después el coloquio con todos ustedes. Me han pedido que hable de la gobernanza económica de la Unión Europea, y por partir de alguna fecha, voy a partir del Tratado de Maastricht. Hace 30 años que entró en vigor el Tratado de Maastricht, y el Tratado de Maastricht fue el que abrió el camino para la introducción del euro entre la mayoría de los miembros de la Unión Europea. En el Tratado de Maastricht, en el protocolo al Tratado de Maastricht, figuran los famosos criterios que hay que cumplir, o que en teoría hay que cumplir: el máximo de déficit público cada año, 3% del PIB de cada país, y máximo del ratio deuda pública PIB, 60%. Pero bueno, entraremos en
las dificultades que ha habido para llevar a la práctica ese objetivo. Después ha habido reformas del modelo inicial de gobernanza que está definido en el Tratado de Maastricht hace 30 años. El tratado establece unas reglas fiscales, pero que luego se desarrollaron pocos años después en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El tratado establecía la coordinación de políticas económicas, pero no pasó de ahí, no fue muy lejos en el desarrollo del artículo correspondiente del tratado en aquella primera fase, y el Tratado de Maastricht abre la puerta al Banco Central Europeo, que se constituyó formalmente cuando entró en vigor el euro, cuando entró en vigor económicamente el euro en el año 1999, por lo tanto 6 años después de la entrada en vigor del tratado. El BCE significa una política monetaria única para todos los países miembros de la eurozona, significa una política monetaria independiente de los estados, que es un principio que luego se extendió para todos aquellos países miembros cuyos bancos centrales no tenían garantizada esa independencia a escala de cada uno de ellos. Y el BCE es la única institución de naturaleza claramente federal dentro del principal o del original esquema de la gobernanza europea. La coordinación de políticas económicas es una coordinación, ha sido tradicionalmente una coordinación débil. Las reglas fiscales tienen más vigencia, aunque no siempre tienen un grado de cumplimiento del 100%, como sabemos, pero el BCE sí tiene en su estatuto garantizada esa independencia porque está en el tratado y en los tratados que siguieron, en el actual Tratado de Lisboa, garantizado como si fuese una garantía constitucional de la Unión Europea y en particular aplicable a la eurozona, que son los 20 países hoy en día miembros del euro en la Unión Europea. Bueno, este esquema inicial de gobernanza sufrió cambios durante la crisis del 2008. Hubo una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de las reglas fiscales, a las que me voy a referir inmediatamente después de este recordatorio de los cambios que se generaron a partir de la crisis financiera. La coordinación de políticas económicas empezó a tener más sustancia, más cuerpo, cuando se creó durante la crisis del 2008 el llamado semestre europeo, que da lugar a unas recomendaciones por países después de un proceso, que no lo voy a detallar porque como siempre o casi siempre en Bruselas estas cosas son un poquito complejas, van para arriba, desde Bruselas hacia abajo, desde los países miembros vuelven a Bruselas, Bruselas dice tal, pero existen unas recomendaciones por países con un grado de cumplimiento no total, igual que las reglas fiscales, pero un grado de cumplimiento aceptable y que en todo caso nos viene bien a los diferentes países tener unas guías de cuáles deben ser las políticas económicas que acompañen a la unión monetaria y que acompañen a la coordinación de políticas fiscales establecidas en las reglas. Durante la crisis del 2008 se añadió otro mecanismo menos conocido para vigilar no solo los desequilibrios fiscales, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino para vigilar otros desequilibrios macroeconómicos, en particular los déficits por cuenta corriente, los déficits exteriores, también la evolución de otros indicadores, que es útil, pero no tiene, hasta ahora no ha tenido consecuencias directas para decirle a un país como Alemania, que durante años ha tenido un superávit por cuenta corriente, que a ellos les parecía muy bien, pero a los demás países de la zona euro no nos venía tan bien. Ahora vamos a ver si en la nueva fase de la gobernanza, a la que me voy a referir después, esto funciona mejor. Durante la crisis financiera al BCE se le unió el mecanismo europeo de supervisión, la supervisión bancaria de los grandes bancos de la zona euro ya no pertenece a los bancos centrales de cada uno de los países miembros de la eurozona, sino que pertenece al Banco Central Europeo, lo cual era algo que se había ignorado totalmente durante las primeras fases, los primeros años de la gobernanza europea, y se ha incluido
a partir de la crisis financiera. Entró en vigor el mecanismo de supervisión, si no recuerdo mal, a final del 2014. En el sistema financiero se introdujo otra reforma consecuencia de la crisis financiera y de la experiencia adquirida durante la crisis, que fue un mecanismo de resolución bancaria. Durante la crisis, la resolución bancaria se hizo mal que bien, con algunas instituciones de resolución bancaria o mecanismos de resolución en algunos países, no todos lo tenían, y en general se hizo a escala europea, no ya de la zona euro, sino a escala de los 27 países, 28, llegamos a ser 28, luego bajó Reino Unido, a través del control de las ayudas de Estado y de una nueva directiva que creó el actual mecanismo de resolución bancaria. El control de las ayudas de Estado entonces para reestructurar bancos, para liquidar una serie de bancos, para poner condiciones para la reestructuración, para impedir que la reestructuración con fondos nacionales introdujese más distorsiones todavía en el mercado interior, funcionó. No estaba previsto el control de ayudas públicas para eso, pero funcionó razonablemente bien. Y en cambio el mecanismo de resolución bancaria está todavía esperando tener un caso claro para poder intervenir. Intervino en el Popular, pero al día siguiente el Santander se quedó con el Popular y se acabó la intervención del mecanismo europeo de resolución. Y otros bancos que fueron objeto de resolución bancaria, por ejemplo, una serie de bancos italianos de tamaño mediano o pequeño, esquivaron la aplicación de las reglas del mecanismo de resolución bajo el argumento de que las condiciones para liquidar empresas, incluidas las entidades financieras, estaban sujetas a legislación nacional, y entonces entró Italia en vez de entrar el mecanismo de resolución, que no podía haber entrado demasiado en todo caso porque no tenía entonces fondos. Ahora tiene unos fondos prestados que no se sabe si va a poder aplicar, porque el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, no ha sido todavía ratificado por Italia, por lo tanto no ha entrado en vigor el tratado en el que se basa el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, y el MEDE tiene algo así como 400 y pico mil millones de euros. Teóricamente deben ser aplicados para problemas de solvencia o de dificultades de acceso a los mercados de países, pero en un proyecto de tratado, que es el que falta por ratificar, se prevé que en tanto no se necesiten para la resolución de problemas de países, pueden dedicar los fondos del MEDE, o una parte al menos, a resolución de entidades financieras, pero como no hay tratado, pues no se sabe si esos 400 y pico mil millones de euros van a poder servir para entidades financieras, una vez que entrase en vigor el tratado, o para resolver problemas de países. Curiosamente, los países que pedíamos la existencia de ese mecanismo, de ese colchón para evitar que haya países de la zona euro que caigan en situaciones de insolvencia y de problemas de hacer frente a sus obligaciones de deuda, resulta que ahora ningún país ha querido acercarse al mecanismo de estabilidad porque les parece que eso crea un estigma, y ahí estamos, con una parte de la gobernanza europea que se decidió en la crisis del 2008, pero que no ha entrado en vigor más que para el rescate de 4 o 5 países durante la propia crisis, incluido el rescate del sistema financiero español en el 2012. Tras la pandemia se ha introducido otro mecanismo de gobernanza, que es el Next Generation EU, los fondos de recuperación y resiliencia, a los que me voy a referir también a continuación. Bueno, este es el panorama de los diferentes instrumentos de la gobernanza. Y ahora me voy a detener en particular en las reglas fiscales y en el mecanismo de los fondos de recuperación y resiliencia al final de la intervención. Reglas fiscales. Hubo una primera revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2005, me tenía yo que ocupar de aquellos temas, porque en 2003 Francia y Alemania, los dos grandes países de la zona euro y de la Unión Europea, se rebelaron contra las reglas del pacto que ellos mismos habían acordado, se negaron a seguir en el Consejo ECOFIN las propuestas de la Comisión
para corregir sus desequilibrios fiscales, los de Alemania, los de Francia y los de algunos otros países, Italia, entre otros. Se rebelaron, la Comisión fue a la Corte, al Tribunal de Justicia, en conflicto con los países, con los dos grandes países de la zona euro en particular, y la Corte de Justicia, el Tribunal de Justicia, dictó sentencia a favor de la Comisión, y entonces la Comisión lo que decidió hacer es revisar las reglas para mejorarlas, porque el presidente de aquella comisión, que era Romano Prodi, llegó a decir en unas declaraciones públicas que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento era estúpido. Y bueno, hubo discusión, ¿era estúpido? No era estúpido, pero eso no lleva muy lejos en términos políticos y de consecuencias políticas. Lo que sí era evidente era que el pacto, las reglas del pacto original eran excesivamente rígidas y no había posibilidad de cumplirlas. En determinadas situaciones aquello no había quien lo cumpliese, entonces se revisó el pacto en un sentido de mayor flexibilidad en cuanto a plazos para los ajustes fiscales, en cuanto a cómo había que considerar las razones por las cuales no se podía cumplir el nivel máximo de déficit autorizado, la evolución de la deuda pública, etc. O sea, fue una revisión no total, pero sí en un sentido flexibilizador. A pesar de lo cual, el déficit público, el día antes de que Lehman Brothers nos crease un estallido en nuestras economías y más allá de las europeas, en toda la economía mundial, el déficit público en la zona euro en aquel entonces estaba en el 0,7%. Por lo tanto, con reglas más flexibles se había reducido el déficit público, no en virtud de las reglas, pero las reglas no impidieron que se redujese el déficit público y por lo tanto que se amortiguase la evolución de la deuda pública, salvo en el tema de la deuda en dos países, Grecia e Italia, que tenían una deuda ya en aquel entonces por encima del 100% de su PIB. Vino la crisis del 2008, estalla la crisis de la deuda, en particular en 2010, a principios del 2010, Grecia entra en una situación de insolvencia manifiesta, se tiene que improvisar un primer rescate a Grecia, con un acuerdo entre los países, no solo de la zona euro, sino participaron también países que no eran miembros de la zona euro, pero sí de la Unión Europea, participó el Fondo Monetario, ese primer rescate fue improvisado y no tuvo gran éxito. 2 años después estábamos en el segundo rescate a Grecia y ahí ya se introdujo un mecanismo sui generis, pero era un mecanismo acordado ex ante antes de que se produjesen las condiciones, los desarrollos, la vigilancia, consecuencia del segundo rescate a Grecia. Había elecciones en Grecia en 2015 y al final el gobierno anterior a las elecciones, que había hecho una buena tarea al principio en aplicación del segundo programa de rescate, levantó el pie del acelerador y llegó el gobierno de Syriza, el gobierno de Tsipras, con Varoufakis de ministro de Finanzas. Entonces estalló ya la situación en Grecia de manera más clamorosa todavía, porque se negaba a aquel gobierno durante 6 meses, lo que duró Varoufakis de ministro, a que no hubiese programa de ajuste para Grecia. No sé muy bien cómo lo quería resolver, la verdad nadie sabía muy bien cuál era la alternativa, pero en todo caso, al cabo de 6 meses, Varoufakis salió y Tsipras entró en el juego y se aprobó un tercer rescate, 2015, segunda mitad, donde ya entra el mecanismo de estabilidad europeo a operar. En medio de ese proceso, de la crisis de la deuda, se produce una segunda revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como la primera había sido en sentido más flexibilizador, no de levantar el pie del acelerador o ignorar las reglas, pero más, podríamos decir, inteligente, frente a la definición de estúpido que hizo Prodi, segunda revisión del pacto, con 6 instrumentos jurídicos, en 2 etapas. Uno se llama el Six-Pack, 6 elementos en el primer paquete, 2 elementos jurídicos en el segundo, que era el Two-Pack. Ahí entró el pacto, las reglas del pacto, en un nuevo periodo de rigidez incluso mayor que el pacto original. Y aquello no resolvía los problemas, con lo cual la Comisión se vio en la necesidad, en 2015, 2016, de flexibilizar la interpretación de las reglas. Interpretación
que era necesaria por la complejidad de las reglas, que se habían ido haciendo cada vez más complejas. El vademecum de las reglas que estuvieron vigentes hasta el principio de la pandemia es un tocho así que no hay quien lo entienda, no hay quien sepa cómo aplicar aquello. Es de una complejidad tremenda, con variables económicas que no son observables, sino que hay que estimarlas mediante unos modelos sobre los cuales no hay acuerdo entre los países miembros. En fin, vino la pandemia, se suspendió el pacto en su segunda revisión, la aplicación del pacto, y quien más, quien menos, incluidos muchos alemanes, respiraron, a pesar de la dureza de la pandemia, vieron que aquello era una oportunidad para, de momento, suspender las reglas y ponerse a pensar cómo debían ser las nuevas reglas fiscales, porque las vigentes hasta 2020, hasta febrero, marzo del 2020, no había quien las aplicase correctamente. Vino a raíz de ahí una propuesta de la Comisión Europea, que es la que se está debatiendo todavía ahora, en noviembre del 2022. Y esa propuesta, desde mi punto de vista, está más pensada. Después de años de discusión sobre las reglas, de inaplicación de las reglas en determinados presupuestos, de dificultad de entender las propias reglas, etcétera, etcétera, ahora hay una propuesta encima de la mesa de la Comisión que simplifica las reglas, se basa solo en variables observables, por ejemplo, la evolución del gasto público o la dimensión, el tamaño y la evolución del endeudamiento público de cada uno de los países en su proporción deuda-PIB, en el tamaño del déficit público, etcétera, etcétera. Se han aprendido las lecciones de los excesos de rigor y de austeridad aplicados, si no en todos los países, sí en muchos países durante la crisis financiera anterior, con consecuencias bastante negativas desde el punto de vista del crecimiento, con 2 recesiones en parte motivadas por la dureza en la interpretación de las reglas fiscales, no totalmente, pero en parte motivadas por eso. Se trata de evitar la prociclicidad, es decir, cuando un país está en recesión, la aplicación directa de las reglas hasta entonces vigentes le obligan a ajustar todavía más sus políticas fiscales, hacerlas más estrictas, con lo cual se agranda la dificultad de recuperar el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Se presta más atención en las nuevas reglas a la evolución de la deuda que a la del déficit público. Al final, el tamaño del déficit público tiene que ver sobre todo y ante todo con el endeudamiento público y viceversa. Y la deuda, rebajarla para ponerla por debajo del techo del 60%, si estás en el 62% o en el 64% lo puedes hacer, si no en un año, en 2, pero si estás en el 110, como es el caso de España en este momento, o en el 140, que debe ser el caso de Italia o Grecia, pues no lo puedes hacer en un año ni lo puedes hacer en 2. Tiene que haber una senda de reducción del endeudamiento público, que es lo que al final va a tener repercusión sobre las condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas y de acceso de cada país a los mercados de deuda. Los mercados no se fijan solo ni principalmente en el tamaño del déficit del último año, se fijan en cuál es el volumen de deuda, cuál es el volumen de las obligaciones de servir esa deuda a lo largo de los años, cuáles son las previsiones de crecimiento económico, cuál es el crecimiento esperable, cuáles son las reformas que tienen que ayudar a ese crecimiento. Es decir, el análisis de sostenibilidad de la deuda pública es mayor y más complejo y más amplio que la simple métrica de medir un ratio de deuda o el tamaño de un déficit público. Y se añade dentro de las reglas la conexión con el otro mecanismo puesto en marcha y con poca eficacia hasta ahora de la corrección de otros desequilibrios macroeconómicos que también van a formar parte del análisis, junto con las necesidades de inversión, a las que ahora luego me voy a referir un momento, y junto a las reformas que tienen que hacer los países. Por lo tanto, hay un panorama de las nuevas reglas más amplio y yo creo que más
consistente con lo que es el análisis normal desde el punto de vista económico de la situación de un país y de cómo se puede abordar la resolución de los desajustes, desequilibrios y de los problemas estructurales de la economía de cada país. Las reglas incorporan una visión de medio plazo, porque los ajustes de deuda se van a medir, según la propuesta de la Comisión, en un plazo de 4 años, cuál es la senda de ajustes de desequilibrios en materia de endeudamiento durante 4 años, y si el país en sus propuestas añade reformas y añade compromisos de inversiones o de reformas que mejoren sus expectativas de crecimiento, su potencial de crecimiento, la forma de superar sus problemas a lo largo de un ciclo, entonces se puede alargar incluso el plazo de análisis de la evolución del endeudamiento hacia un nivel de sostenibilidad y de confianza en los mercados, se puede añadir hasta 7 años. Y además se añade otro elemento en las nuevas reglas, en la metodología de las nuevas reglas, que yo creo que es importante, diferente al de las viejas reglas. La Comisión va a proponer un marco de evolución del endeudamiento y de la sostenibilidad de las finanzas públicas de cada país. Y a raíz de ese marco, cada país va a presentar a la Comisión una propuesta de cómo hacer frente a esas preocupaciones, a esos riesgos o a esos desequilibrios, basado en el conocimiento que las autoridades de cada país miembro de la zona euro tienen de sus posibilidades, sus problemas, las prioridades, los otros elementos de la política económica que van a intervenir en ese periodo de tiempo. La Comisión va a analizar las propuestas del país. No solo va a proponer el marco inicial al cual va a responder el país, sino que el país presenta unas propuestas y la Comisión va a analizar esas propuestas país a país. Si es necesario, con el concurso de las autoridades de responsabilidad fiscal de cada país, de la AIREF en el caso de España, y de otras similares que existen en todos los demás países de la zona euro, y a partir de ahí la Comisión presenta su opinión al Consejo de Ministros de Finanzas, al ECOFIN. En el caso de países miembros de la zona euro pasará por el Eurogrupo, que discute más a fondo que el ECOFIN la situación de la zona euro y de sus respectivos países, y a partir de ahí el Consejo aprobará o dirá que no es suficiente el plan presentado por cada país y analizado y valorado por la Comisión Europea. Último elemento de las reglas, de las nuevas reglas, rebaja la cuantía de las sanciones, sanciones que nunca se han puesto. Hubo quien, en época de la Comisión Juncker, si no recuerdo mal, propuso al Consejo, a los ministros de Finanzas, sancionar a 2 países que, si no recuerdo mal, eran Portugal y España. Y nada menos que el ministro de Finanzas alemán, el famoso Wolfgang Schäuble, el más duro en el tema de la vigilancia fiscal y de preocupación por el endeudamiento, que lo consideraba, alguna vez lo dijo él en público, un problema moral, el que un país tenga tanto endeudamiento como para poner en riesgo su solvencia. Schäuble se negó a aplicar las sanciones a Portugal y España. Aquello ya fue definitivo. Nadie antes de la Comisión Juncker se había atrevido o no había querido presentar propuestas de sanción, ni siquiera a Grecia, y cuando se decidió una comisión que estaba interpretando de manera más flexible las reglas fiscales, como era la Comisión Juncker, con Pierre Moscovici como ministro de Finanzas, que no era precisamente un halcón en materia fiscal, pues el ministro más halcón del Eurogrupo se negó a aplicar las sanciones. Ahora las sanciones en la propuesta de la Comisión son bastante más bajas y teóricamente es más verosímil que con esas sanciones más bajas, que no van a agravar los problemas de un enfermo de cáncer, sino que van a intentar cuidados paliativos para que no sufra tanto, pero le van a exigir una sanción, eso es posible que se pueda aplicar. ¿En dónde estamos ahí? Bueno, último punto, dentro de este nuevo esquema de reglas, la Comisión dice que hay que tener más en cuenta las recomendaciones por países aprobadas en el marco del semestre europeo, de la coordinación
de políticas económicas, que hasta ahora iban totalmente separadas unas recomendaciones de otras. La Comisión dice que hay que integrarlas y, por supuesto, dice que hay que integrar en el análisis, mientras duren los fondos de recuperación y resiliencia, cómo cada país está cumpliendo con los compromisos y las condiciones acordadas para recibir los fondos de recuperación y resiliencia hasta el final de 2026, y luego ya veremos si hay una segunda fase o no. Este marco está siendo debatido por el Consejo de Ministros de Finanzas. Se empezó a debatir de verdad en otoño, el principio de este otoño, en septiembre. El otro día hubo una reunión del Consejo de Ministros de Finanzas, del ECOFIN, precedido por un debate en el Eurogrupo, que han dado una respuesta muy positiva a la propuesta que ha puesto encima de la mesa de los ministros la presidencia española, Nadia Calviño. El otro día, la semana pasada, puso una propuesta encima de la mesa, y como esa parte del ECOFIN es pública, se puede ver en la web de la Comisión Europea o del Consejo cómo reaccionaron los distintos países, y la reacción fue muy positiva. Por lo tanto, es posible que en un consejo que se va a celebrar la semana que viene de ministros de Finanzas, y como límite en el Consejo ECOFIN formal ya de diciembre, se puedan aprobar estas reglas. Se puedan aprobar políticamente. A su vez, la presidencia española va a poner encima de la mesa la semana que viene los textos jurídicos que tienen que plasmar, en términos jurídicamente vinculantes, el acuerdo político. Son 2 reglamentos de aplicación directa, por lo tanto, una vez que los apruebe el Consejo y el Parlamento en codecisión, y una directiva que lo tienen que aprobar en codecisión y después transponerla al ordenamiento jurídico nacional de cada uno de los países. Por lo tanto, podemos estar cerca de la entrada en vigor de estas nuevas reglas fiscales. Da la impresión que por la presión alemana se van a introducir algunos elementos algo más exigentes en cuanto a los ritmos de reducción del endeudamiento, y sobre todo la distribución temporal en esos plazos de 4 o 7 años de los esfuerzos de ajuste de los niveles de endeudamiento. Alemania quiere anticipar al máximo posible los mayores esfuerzos, no dejarlos para el final. Probablemente eso salga. Y también Alemania quiere que a los países con altos niveles de endeudamiento, que estén lejos del nivel máximo teórico del 60%, se les exija más en cuanto a reducción de los déficits públicos, que no baste solo con estar un decimal por debajo del 3% de déficit, sino que si hace falta un mayor esfuerzo de consolidación de la deuda, se exija a los países, en consonancia con ello, un mayor esfuerzo en materia de reducción del déficit año a año. Está por ver cómo va a quedar, porque a su vez el otro gran país de la zona euro, Francia, tiene una visión bastante diferente a la de los alemanes. Más bien prefieren, junto con Italia y otros países, que haya más flexibilidad incluso que la Comisión pone en sus propuestas. España está en la presidencia hasta final de este año, y por lo tanto presenta papeles de compromiso, no presenta sus propias posiciones. Lo lógico es que España se sitúe, si es que la discusión va más allá del final de la presidencia el 31 de diciembre de este año, que España se sitúe más bien en un lado de las palomas de Francia e Italia, más que en la posición alemana, pero podemos estar cerca de aquí a final de año en saber cómo queda el acuerdo político, que luego se irá trasladando en los meses siguientes al debate jurídico, ya bajo presidencia belga, y en todo caso antes de marzo, final de marzo, porque luego vienen las elecciones europeas. El Parlamento Europeo deja de funcionar a estos efectos de discusión de leyes y de negociación con el Consejo en codecisión, deja de funcionar a final de marzo, en Semana Santa. Eso en cuanto a las reglas. ¿Qué les falta a estas reglas desde mi punto de vista? Les falta un instrumento para dar coherencia a escala de la zona euro a la política fiscal de los países miembros, porque claro, la política fiscal se vigila país a país, pero el agregado de las decisiones que se vayan adoptando en la vigilancia país a país no tiene por qué coincidir, sería una casualidad que coincida totalmente,
con lo que necesita la zona euro en su conjunto. Y somos muchos los que pensamos que tiene que haber, se llama una facilidad fiscal o una capacidad fiscal europea, de la zona euro, para ajustar el resultado de la suma de los ajustes producidos en cada uno de los países, para que el mix entre política monetaria, Banco Central Europeo, única, y política fiscal, competencia nacional bajo vigilancia europea, para que eso sea coherente. Y ese policy mix pues requiere una capacidad fiscal de la que se viene hablando muchos años, pero que hasta ahora no existe ni está incluida en la propuesta de la Comisión. Y lo otro que falta, fuera de las reglas fiscales, es completar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. Me he referido antes a lo que faltaba, que ahora yo creo que va mejorando, que es la coordinación de las otras políticas económicas, y en las reglas de la Comisión, la propuesta trata de ponerlas en una visión integrada con las reglas fiscales, pero no está completada la unión bancaria. Antes hablaba del mecanismo de supervisión, que ya está en vigor. El mecanismo de resolución, le falta el dinero, pero funciona. Sin dinero, pero funciona. Pero la garantía de depósitos a escala de la zona euro no existe. Existen sistemas nacionales. Pero claro, si un sistema nacional, en un momento en que es necesaria la garantía de depósitos, falla porque no tiene recursos, porque no funciona bien, pues entonces toda la zona euro pagaremos las consecuencias de esa insolvencia de entidades financieras que pueden crear, a través de los mercados financieros y de la confianza de los ciudadanos, un problema general para todo el sistema bancario y financiero en la zona euro. Y ese tercer pilar de la unión bancaria cuenta con la oposición hasta ahora fuerte de Alemania, porque Alemania tiene sus sistemas de garantía de depósitos para los bancos regionales, para las cajas de ahorro, para las cooperativas, y no quiere poner esos fondos alemanes en común, de una manera u otra, pero en todo caso en común, mutualizada, con los sistemas de garantía de depósitos de otros países. Y eso hay que resolverlo antes de que sea demasiado tarde, porque nos venga otra crisis bancaria y tengamos problemas como los que conocimos en 2008 y en adelante, en particular, sobre todo de 2010. Falta en la unión fiscal un pilar que es un tesoro europeo. Tenemos un embrión, que es la emisión conjunta de deuda mancomunada para financiar el Next Generation desde el 2002 en adelante, pero 2020 en adelante, pero eso es un tema temporal. No sabemos qué va a pasar, pero la unión fiscal requiere de ese tesoro único con emisiones de deuda mancomunadas, ya que sean mancomunadas y solidarias, eso ya vendrá después, pero todavía no lo vamos a ver en esta década. Y no tenemos todavía una unión de mercados de capitales digna de tal nombre, y nos falta mucho todavía, porque realmente no solo algunos mercados financieros o mercados de capitales estén coordinados o compartidos, sino que el conjunto de la zona euro, de la Unión Económica y Monetaria, va a requerir una unión de mercados de capitales de la que se avanza muy lentamente por partes, por piezas, pero todavía no tenemos un diseño global de eso. Y luego una última palabra, ya para acabar, sobre los fondos de recuperación y resiliencia. De hecho, eso añade un nuevo elemento de gobernanza europea, más importante para unos países que a otros. Para nosotros, en España, en Italia y en algunos países del centro y el este de Europa, muy importante. Para otros países de la Europa occidental, de la Unión Europea por el lado occidental, que no han tenido una gran asignación de recursos en el Next Generation, menos importante, pero en todo caso, ese es un mecanismo con una metodología de gobernanza diferente a la de las reglas fiscales o a la de la coordinación de políticas económicas que hemos conocido hasta ahora. Como sabemos, hay prioridades comunes en el Next Generation, es el gran pacto verde para llegar a una economía descarbonizada en 2050, con todos los elementos que incorporan. Tenemos un objetivo, una prioridad común, la transformación digital, recuperar el terreno que hemos perdido
en el mundo de la digitalización, no tenemos grandes plataformas tecnológicas europeas, estamos atrasados en investigación y en llegada al mercado con plataformas de inteligencia artificial, por supuesto, estamos retrasados en computación cuántica, estamos retrasados en muchas cosas. En lo digital, y lo digital ya es presente, y si miramos a las décadas que van a venir, pues va a ser mucho más relevante de lo que es ahora todavía en términos de competitividad, de modernización del modo de producir, de modernización del modo de gestionar las economías, del modo de prestar servicios públicos, del modo de proteger derechos individuales, etcétera, etcétera. Y en Europa hemos regulado bien algunas cosas, por delante de otros países, pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del impacto sobre las economías, de todo lo que supone la digitalización, estamos atrasados. Bueno, esos son los objetivos comunes de los planes de reestructuración, de recuperación y resiliencia. Pero dos pegas. No hay proyectos comunes a escala europea financiados por esos fondos. Hay planes nacionales que hemos presentado cada país a la Comisión Europea, que han sido convalidados con ajustes por el Consejo, por los Estados miembros, pero los proyectos son nacionales y no tienen por qué casar, no tienen por qué producir las sinergias necesarias. Caso para España, tenemos un gran esfuerzo en tecnologías verdes, en inversiones en tecnologías limpias, etcétera, etcétera, pero cuanto más invirtamos en renovables en España, si no invertimos a la vez en la interconexión a la red, al resto de la red europea, pues a lo mejor nos tenemos que tragar con patatas una parte de lo que generen esas instalaciones eólicas, solares, el hidrógeno verde y todo lo que vaya a venir, y otras tecnologías limpias. Ese es un problema serio que tiene este Next Generation 2.1. Pero el Next Generation no sabemos si va a tener un 2.2. Y ese es el otro elemento que falla aquí, claramente. Se hizo una decisión, se tomó una decisión muy importante, muy valiente en el momento de la pandemia, con muchos recursos que, si están mínimamente bien empleados, nos van a favorecer de manera muy importante en nuestras expectativas de crecimiento y en la competitividad de nuestros sistemas productivos durante años y años, pero si eso no sigue, va a ser un esfuerzo, no diré baldío, ni mucho menos, pero sí un esfuerzo inacabado. Y no sabemos si va a seguir. Y no sabemos si va a seguir porque las necesidades de recursos para los próximos años, y yo creo que décadas, no paran en cumplir con los grandes objetivos que nos fijamos en Pacto Verde, en Green Deal y en transformación digital o transición hacia una economía totalmente digitalizada. Tenemos que financiar la reconstrucción de Ucrania, no solo ahora el apoyo a Ucrania mientras dure la guerra, sino la reconstrucción de Ucrania, que esa nos cae a nosotros. Eso no van a mirar para otro lado los ucranianos, van a decir, no, europeos, somos candidatos, ya vamos a ser miembros de la Unión en el plazo que sea, va a ser complicada la ampliación, pero aquí hay que reconstruir un país, y es un país que no es pequeño, es un país cuya reconstrucción nos va a generar también grandes oportunidades económicas a los europeos, pero el esfuerzo económico va a ser enorme. La transición verde y la transición digital van a requerir un esfuerzo de recursos públicos y privados, pero públicos también, muy importante, y el esfuerzo en materia de defensa que vamos a tener que hacer los europeos, y si en noviembre del año que viene gana Trump, lo vamos a tener más claro que lo que tenemos hoy, el esfuerzo que tenemos que hacer para proteger nosotros nuestra propia seguridad, eso nos va a requerir esfuerzos económicos de futuro. La ampliación de la Unión Europea, ahora que tenemos 9 o 10 países candidatos nuevos a los cuales les hemos ofrecido y nos hemos comprometido a honrar ese compromiso en que serán miembros de la Unión Europea en un plazo X, pero que hay que empezar a trabajar desde ahora, requiere unos fondos para políticas de cohesión, para políticas de modernización
de las estructuras productivas de esos países, para ayudarles a poder sobrevivir en el mercado interior, etcétera, mucho mayores de los que puede hoy abordar el presupuesto de la Unión Europea, que no llega al 1% del PIB europeo. Y cada vez hay más obligaciones y más compromisos y más responsabilidades que van a recaer sobre las políticas que tienen que tener un apoyo presupuestario en el presupuesto europeo. Por lo tanto, hay una tarea muy grande de gobernanza más allá de las reglas fiscales y más allá de la coordinación hasta ahora conocida de las políticas económicas. Y ese es el futuro de la gobernanza europea, en el que hoy ya no me da tiempo de entrar, pero que es, digamos, si dentro de un año o dos repetimos esta charla, hablaremos mucho más de esa parte, que hoy es simplemente una nota a pie de página al final de mi intervención, que de la primera, que ya habrá unas reglas fiscales nuevas, ya habrá unos mecanismos de coordinación que mejoren lo que se ha podido hacer hasta ahora, que integren mejor la coordinación de los diferentes problemas que hay que resolver con la política económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Cuando quieras, Luis Miguel. Sí, muchas gracias y buenos días a todos ustedes. Gracias, Joaquín Almunia, por tu excelente comunicación. Yo veía los ojos de todos ustedes y los oídos y veía un enorme interés, y ha sido. Yo creo que tu intervención ha cubierto con satisfacción nuestras expectativas. Andamos mal de tiempo. Yo solamente voy a decir una cosa. ¿Por qué la Asociación de Federalistas del País Vasco decidió proponer a la Cámara de Comercio organizar este debate con nosotros? A ver, nosotros pensamos, como Asociación de Federalistas, que los desafíos fundamentales que tenemos que hacer en nuestra generación es la de mejorar los sistemas y las instituciones de gobernanza. España, como es un Estado autonómico, no tiene todavía unas instituciones y unos sistemas de gobernanza federal, lo cual complica mucho el funcionamiento del conjunto del país. En los últimos tiempos han creado algunas instituciones muy complejas, como las conferencias de presidentes, las conferencias sectoriales, pero no nos hemos dotado un sistema de gobernanza federal del conjunto del país. En Europa ocurre de otra manera cosas parecidas. La Unión, hace poco celebramos el 75 aniversario del Congreso de la Haya, que recuerdo que estuvo presidido por Winston Churchill, que sentó las bases del futuro de la integración europea, y nació claramente el proyecto europeo con una vocación federal. La Declaración de Schuman tenía una vocación federal. Desde entonces han producido muchos cambios. Algunos de ellos se ha referido Joaquín en su intervención, referido a la gobernanza económica. Pero por sintetizar de forma muy, quizá demasiado simple, en Europa las decisiones políticas que se adoptan a través del federalismo, es decir, el sistema de mayorías que no de unanimidad en el Consejo, el derecho de iniciativa de la Comisión y la colegislación del Parlamento Europeo, esas políticas funcionan y se aplican en toda Europa, lógicamente con la flexibilidad y con los criterios necesarios. Y aquellas políticas que no funcionan o que funcionan peor son aquellas sobre las cuales cada Estado miembro tiene la soberanía nacional. Y por lo tanto Europa es una especie de confederación que tiene que tomar acuerdos por unanimidad y las cosas no funcionan ni los acuerdos se toman de forma correcta y en el tiempo y forma. Por eso queremos transformar federalmente España
y seguir transformando federalmente Europa. La semana que viene tenemos en Bruselas el Congreso de la Unión de los Federalistas Europeos. Ángel y yo estaremos en este congreso. Porque pensamos que estos cambios en el sistema de gobernanza con una cultura federal pueden permitir que las decisiones se tomen de manera más adecuada y además, lo que es más importante, se desarrolle una cultura federal en España y en Europa sobre la base de la cooperación entre los distintos niveles de las instituciones locales, regionales, de los estados, europeas, y también esta cultura federal de la cooperación permita una mayor cooperación público-privada en el desarrollo de las políticas y una participación de la sociedad civil. Por eso, como Asociación de Federalistas, estamos organizando debates con otros sectores de la sociedad civil. Nosotros hablamos de política, pero no somos un partido político. Queremos implicar en esta reflexión para mejorar la gobernanza de las cosas en España y en Europa con la sociedad civil. Joaquín, en su intervención, ha dicho que el Banco Central Europeo es una institución federal. Sin embargo, como él ha explicado, el sistema de gobernanza económica es muy complejo. Yo no diría que es confederal, pero se le parece mucho. La toma de acuerdos y la elaboración de los procedimientos es muy complejo. Sin embargo, como él ha terminado diciendo, el fondo Next Generation tiene un enfoque diferente. Nosotros realizamos hace año y medio o 2 años una conferencia y llegamos a la conclusión que el sistema de financiación del fondo con el endeudamiento europeo es una especie de momento hamiltoniano para Europa, similar al que se produjo en Estados Unidos cuando Hamilton y George Washington pusieron en marcha la mancomunidad de las deudas de los estados, que dio lugar al proceso federal, que no confederal, del desarrollo de Estados Unidos. Entonces, mi reflexión sería la primera para preguntar a Joaquín un poco esta reflexión que es muy importante, pero probablemente de medio y de largo plazo. ¿Cuál sería tu opinión? De alguna manera, yo creo que en tu parte final de la reflexión has indicado que por ahí pueden ir parte de las reflexiones. Esto sería mi primer comentario, y a continuación luego Ángel y Juan Carlos también harán un comentario y una pregunta, a la cual finalmente Joaquín nos responderá a los 3 antes de dar intervención al público. Ángel, por favor. Yo creo que te has referido de manera bastante clara a las reformas en curso de las reglas fiscales, sobre todo, pero me preocupa especialmente la agenda, los tiempos. Se supone que a final de este año se acabaría el plazo de flexibilidad de aplicación de las normas y tendríamos que volver a la ortodoxia, teóricamente. El Fondo de Resiliencia y Recuperación se supone que termina en el 2026, es decir, son plazos relativamente cortos para que las nuevas reglas puedan, digamos, mostrarse como instrumentos en curso, eficaces y caminando. Pero sobre todo porque hay unos nuevos desafíos que los has indicado perfectamente. Estamos hablando de un Green Deal industrial, el tema de la descarbonización, el tema digital. Hay voces que apuntan a que habría que focalizarse en esta revisión de las reglas, quizá en la creación de un mecanismo de incentivación de inversiones públicas que priorizasen el crecimiento sobre la ortodoxia en las reglas. Es decir, tenemos 2 elementos que son, bueno, como todo, en equilibrio contradictorio, ¿no? Es decir, ortodoxia por un lado y por otro lado nuevos desafíos que no estaban contemplados cuando se habló del Tratado de Maastricht y se empezaron a establecer
estas reglas. Has apuntado ya bastantes líneas de lo que veremos posiblemente el año que viene con la aplicación de las nuevas reglas, pero ¿podrías explicar un poco más en detalle cómo ves esta situación de los plazos temporales que nos acucian? Hola. Por favor, Joaquín, quiero hacer una pequeña reflexión breve sobre lo que ha supuesto el Next Generation EU en Euskadi, en general en Europa, que parece que es un inicio de década muy diferente al anterior, a efectos, digamos, de cogobernanza en materia económica, con el mecanismo de recuperación y resiliencia, lo que eso ha podido suponer para poder financiar ese esfuerzo de 723.000 millones de euros. Eso ha tenido un efecto muy importante de recuperación, con un gran impacto en el País Vasco, con un incremento en el plazo de la ejecución del programa del 9, casi 10% en el incremento de las inversiones, con un incremento también en la población empleada, con, en fin, 2,5 puntos en la producción, etcétera. Es decir, tiene un impacto local muy significativo y que, desde luego, no se puede menospreciar. Pero tú has señalado también que tenemos un horizonte temporal breve, también lo ha comentado Ángel. En 2026 finaliza el mecanismo de recuperación y resiliencia. Por otro lado, estamos hablando de planes nacionales que tienen una coordinación desde la Comisión y, en fin, un diálogo con la Comisión que diseña la idoneidad de esos planes, pero al fin y al cabo son planes nacionales. Y por otro lado, vistos los retos, porque yo creo que aquí no se ha hablado de China, de Estados Unidos, de cuál es el contexto internacional, de el intento de liderazgo de las nuevas tecnologías, de la descarbonización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no cabe duda que eso condiciona el entorno. Por lo tanto, en ese contexto también muy insuficientes para todo lo que hace falta hacer, ¿no? Recientemente, este año, se han aprobado fundamentalmente dos leyes en Estados Unidos, la de la inflación y la de los chips, ¿no? Se llama Ley Chips Digital, creo que es, que destinan importantes recursos en torno para esos objetivos exclusivamente de desarrollo de su propia industria de descarbonización, con una política además proteccionista, etcétera. Y por otro lado, el desarrollo de la industria de los semiconductores de cerca de 800.000 millones de dólares, que no cabe duda va a tener su impacto también en Europa, ¿no? Y en la reacción que Europa debería tener ante eso. De hecho, cuando se publicaron las leyes, la reacción inicial de la presidenta de la Comisión fue anunciar un fondo soberano europeo que luego finalmente, bueno, que se alimentaría con deuda y también con aportaciones de los Estados, pero que finalmente pues, no prosperó por la, digamos, negativa de Holanda y Alemania fundamentalmente, aunque supongo que ahí habrá más cosas. Y eso se ha visto sustituido por un tema, digamos, menor de 10.000 millones de euros para una plataforma de nuevas tecnologías, etcétera, que es interesante, pero que en absoluto va a poder compensar el esfuerzo, bueno, el elemento de atracción que Estados Unidos va a poder hacer ante inversiones en esas tecnologías, ante el talento que nosotros necesitamos, etcétera, ¿no? Es una reacción, digamos, muy insuficiente. Da la impresión que en lugar de hacer, o sea, que digamos, falta una visión o un plano europeo de actuación en política industrial en estos campos, ¿no? Eso lo has dicho tú y parece que es evidente que eso urge, ¿no? De por lo menos poner dar los primeros pasos en ese sentido. Sin embargo, los países que tienen más capacidad de presupuestaria y fiscal optan por poder dar ayudas nacionales y evitar el poder alimentar un fondo común, y para los países que son más beneficiarios de la Next Generation, pues bueno, quizá hacerles alguna, no sé, algo a medida para relajar la devolución de los préstamos o tal, ¿no?
O sea, da la impresión que Europa no es capaz de asumir una política común, una política de escala europea en el ámbito de la política industrial, pues por razones diversas, entiendo. Y una de ellas, quizá me gustaría que luego hicieras alguna reflexión, tiene que ver con la escasa capacidad de financiación de todas esas políticas. Has hecho una relación de cuáles son los compromisos actuales y los futuros de la Unión Europea en cuanto a recursos públicos a destinar a diferentes cuestiones de mucha trascendencia, y da la impresión que digamos, el saco de los recursos públicos es limitado, que eso va a tener un recorrido relativamente corto en el futuro, ¿no? Por la prevención de los países que tienen la posibilidad quizá de hacer políticas propias y por la insuficiencia general. Entonces, entramos en el capítulo de cómo financiar los esfuerzos que requiere Europa en este momento de transición hacia ese futuro probablemente de décadas, ¿no? El tema de descarbonización en fin, todas las tecnologías que tienen que ver con eso. Y parece que la unión del mercados de capitales podría ser una sana posibilidad de incorporar el ahorro privado a la financiación de esos proyectos. Sin embargo, está ahí atorado, y desde 2004 se empezó con el MiFID I, luego el MiFIR, luego el MiFID II, tal, etcétera. Y en ese periodo de tiempo, en 15 años, las transferencias de capital, digamos, entre países apenas han evolucionado, salvo lo que es renta variable, ¿no? Entonces, hace unos días, pues unas semanas, la presidenta de la Comisión, la presidenta del Banco Central Europeo, el presidente del Eurogrupo, el presidente del Consejo, todos clamaban en público, hicieron una comunicación muy, digamos, muy firme y muy solicitando tanto al Parlamento como a los Estados el que dieran un paso adelante en la conformación de esa unión de mercados de capitales. ¿Qué es lo que pasa para que eso, que es tan, en mi opinión, urgente, no prospere? ¿Qué es lo que pasa con eso? Esa sería mi pregunta. Bien, pues Joaquín Almunia, tienes tú ahora la palabra para responder a estas cuestiones, y luego ya he recibido por parte del público 3 preguntas que luego te transmitiré. Muy bien, muchas gracias a los 3 interpelantes. Vamos a ver, empezaba Luis Mipariza hablando de la federalización. ¿Qué requiere la federalización? O más avances en la federalización de la toma de decisiones en Europa. Bueno, hay una teoría que era la teoría original del proceso de integración europea, parece que le llaman la teoría funcionalista, no, lo que se inventó Monnet, allá a finales de los 40, principios de los 50, la declaración Schuman que has citado, y lo que vino después. Eso era, bueno, vamos a ir avanzando, los países que nos integramos en la entonces Comunidad Europea, y se irán generando ventajas, solidaridades de hecho, y eso nos recargará el depósito de nuevas energías para seguir avanzando. Eso, mi impresión es que en el mundo actual en que vivimos en el mundo de la geopolítica, de las tensiones entre países, de las 2 grandes superpotencias mundiales, que hoy me parece que se ven, los 2 jefes de las superpotencias se ven en California, vamos a ver qué hacen, aparte de que se pelean y tienen unas tensiones tremendas, vamos a ver si reconstruyen algo de lo que se ha ido perdiendo a lo largo de estos tiempos geopolíticos, guerras aparte, por un momento, en materia de confianza. Porque si no hay confianza entre los que toman las decisiones en cada uno de los países, o en el caso de la Unión Europea, de los líderes en el Consejo Europeo de la Unión, si no hay confianza entre ellos, si no hay suficiente incentivo, no solo económico, sino político, para cooperar, pues al final se traduce todo en tensiones, y a ver quién tiene más fuerza, y a ver quién tiene bolsillos económicos más fuertes en sus presupuestos para ayudar a los suyos, para sacar ventajas respecto de los demás que teóricamente se tienen que seguir uniendo. O sea que la federalización
requiere confianza, requiere conciencia de que la cooperación entre diferentes da ventajas a unos y a otros, no es un juego de suma cero, y esa federalización en Europa, estamos basados todavía mucho en las ideas de los estados-nación y del espacio de cada uno, eso tiene que venir de abajo arriba. Cada vez que Europa en los últimos 20 años o 25 ha intentado federalizar de arriba abajo, los ciudadanos han puesto el pie en el freno. Sucedió con el proyecto de Tratado Constitucional en 2005. ¿Quiénes frenaron aquel proyecto de Tratado Constitucional? Porque pensaban que iba demasiado lejos en materia de puesta en común de parcelas de la soberanía de cada uno. Dos países fundadores, Francia y Alemania. ¿Quiénes han paralizado otras veces los tratados? O también en aquel momento países como Irlanda, países como Dinamarca, Suecia se negó a estar en el euro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada vez que se intenta algo sin haber hecho un trabajo de convicción de quienes están abajo y son los sujetos de la futura federalización, no funciona el asunto. Tiene que haber un proceso de abajo arriba, y avanzamos en el proceso de abajo arriba. En los últimos 3 años, desde la pandemia hasta aquí, hemos avanzado con las respuestas ante la pandemia, con el lanzamiento del Next Generation con deuda mutualizada, en coordinación de la posición de los países en sanciones, 11 rondas de sanciones a Rusia después de la invasión de Ucrania, en avanzar en poner dineros de los países en un fondo común para avanzar en materia de defensa, cosa que es algo que 10 o 15 años atrás no nos hubiésemos podido imaginar ninguna de esas cosas. Ni actuar en materia de salud, que teóricamente es una competencia de los Estados miembros, con una ligera alusión en el tratado, pero muy ligera, demasiado ligera, en materia de financiación, con emisión conjunta mancomunada de deuda, y en materia de defensa. Pero eso es un proceso. Y entonces pensar que podemos acortar etapas, olvidando cómo tenemos que ir recorriendo la distancia entre un punto y el de la siguiente etapa, yo creo que no funciona. Ahora lo que pasa es que vivimos en un momento en el mundo y en muchos de nuestros países donde la evidencia de que los estados-nación no son capaces de dar respuesta al cambio climático, de dar respuesta a nuestra propia seguridad, de dar respuesta a la protección de nuestra salud, de dar respuesta a los flujos migratorios que van a seguir aumentando. No hay más que ver los desequilibrios demográficos en el mundo y la geografía de dónde están los que están arriba y los que están abajo en el mapa. Pues eso requiere una cooperación y una coordinación y por lo tanto una federalización mayor, pero eso tiene que estar basado en la convicción. Y ahí tenemos un problema. Tenemos ahora elecciones europeas en junio. Vamos a ver, con todo lo que hemos aprendido de nuestras posibilidades, pero también de nuestras impotencias y de nuestras carencias, desde las anteriores elecciones europeas, 2019, hasta las de junio del próximo año, a ver cómo hemos sido capaces de llevar a los electores, a la ciudadanía, la conciencia de que hay que seguir avanzando. Mientras que va a haber otros que se van a presentar a esas elecciones con fórmulas simplistas, demagógicas, populistas, de un signo o de otro, que a los efectos da igual, que dicen que todo es fácilmente solucionable, pero no con Europa, sino a pesar de la existencia de una Unión Europea. Y ahí tenemos una prueba dentro de pocos meses, a ver cómo intentamos políticamente crear conciencia de que la federalización no solo es posible, sino que es necesaria, en muchos casos imprescindible, no en todo, en muchos casos imprescindible, y que ahí tenemos la oportunidad de que el próximo Parlamento Europeo sea un Parlamento que esté apoyando el avance de la integración europea y de que en las próximas elecciones en los respectivos países elijan unos parlamentos nacionales y unos gobiernos surgidos de esos parlamentos nacionales que estén dispuestos a avanzar, no a costa de los otros sentados en la misma mesa, sino
en beneficio común de todos los que estamos en la mesa, ¿no? Me preguntaba Ángel Gabilondo por calendario. Oiga, oiga. Es verdad. ¿Por qué me sale a mí Ángel Gabilondo? No hemos hablado de educación todavía. No, será por defensor del pueblo. Ángel Landavaso. 31 del 12. Llega el final del año, llega el final de la suspensión de las reglas fiscales de imposible aplicación. Yo creo que no se van a aplicar. Hasta que no entren en vigor las nuevas, hasta que los dos reglamentos y la directiva que surjan como consecuencia del acuerdo político, que sí creo que va a llegar antes de final de año, pero el texto jurídico, los textos jurídicos estarán en el boletín oficial de la Unión Europea, abril o por ahí, pues hasta entonces yo creo que no se van a aplicar esas reglas. Porque nadie, ni siquiera el más alemán de los alemanes ortodoxos, cree que esas reglas son posibles, incluso para la propia Alemania. Inversión pública. Y eso liga con cosas que también ha dicho Juan Carlos Landeta. ¿Dónde sacamos los recursos? Sin duda de la Unión de Mercados de Capitales, que avanza a duras penas. Incluso en algunos aspectos, la crisis financiera del 2008 al 2013 deshizo avances que se habían producido en integración de partes del sistema financiero y en particular del sistema bancario. Se deshicieron fusiones que se habían logrado culminar, fusiones transfronterizas entre algunas entidades financieras que, como consecuencia de su reestructuración, desinvirtieron en lo que no estaba en su territorio y se han reducido los grados de interconexión del sistema bancario. Igual que hay otros mercados financieros que están más integrados, pero otros que están perfectamente nacionalizados, en el sentido de sus límites nacionales. El de hipotecas es uno de ellos, por ejemplo. ¿Quién quiere tomar una hipoteca si dan mejores condiciones en Suecia o en Letonia, yo qué sé dónde, ¿no? Sí, teóricamente debía ser posible. Estamos en un mercado interior, la circulación de bienes, de servicios, de capitales, son los principios del mercado interior, pero hay muchas barreras, algunas visibles y otras invisibles, para no ir más allá. Y eso es un límite tremendo para la capacidad de captar recursos que hay por ahí, en el sistema privado, y la no mutualización de la deuda, de las emisiones de deuda pública, más allá de 2026, si es que se produce, que ojalá no, ojalá se mantenga esta mutualización de la deuda alcanzada con Next Generation, pero si se da frenazo al paso que se dio en 2020, y que concluye teóricamente final del 2026, pues entonces tendremos mucha menos capacidad de captar recursos públicos, con la garantía mancomunada de que no todos los países de la Unión Europea tenemos el mismo músculo económico y financiero, pero si vamos todos juntos podemos tomar prestado en muchas mejores condiciones. De hecho, según me cuenta algún experto en mercados financieros, y aquí veo alguno que seguro que me puede corregir si me equivoco, el hecho de que la deuda que está siendo emitida por Next Generation, en nombre de Next Generation, solo tiene un plazo de vigencia de momento hasta 2026, hace que tengamos que pagar más en el precio de quienes nos compran la deuda. Porque los que compran deuda europea Next Generation querrían tener la garantía de que esa deuda, que luego tiene una madurez, un plazo de vencimiento largo, pero ¿y el mercado secundario qué le pasa? Si no funciona más allá de 2026 las nuevas emisiones de deuda, pues yo pido una prima mayor para tomar esa deuda y meterla en mis carteras o en mis balances, ¿no? Por lo tanto, inversión pública sí, mucha necesidad de inversión pública, mercado de capitales, ojalá prolongación de los sistemas de mancomunación de deuda y luego utilización, yo creo que más fuerte, de un instrumento financiero que tenemos, que tiene un tamaño razonable, pero que no lo utilizamos suficientemente en la Unión Europea como instrumento para financiar también nuestras prioridades y nuestros servicios, como es el Banco Europeo de Inversiones. Yo, que cuando estaba en los asuntos económicos y monetarios participaba en silencio, porque no era parte, pero los debates
de los gobernadores del Banco Europeo de Inversiones, que son los ministros de Finanzas, lo primero que le decían al presidente del Banco Europeo de Inversiones, oye, de perder la AAA, nada, en nada de riesgos que nos pongan en riesgo la AAA. Y bueno, y para financiar todo lo que tenemos que financiar en el futuro y que no lo podemos financiar con la actual situación de mercados de capitales país a país, o que no lo podemos financiar con los márgenes que nos permiten las finanzas públicas de cada país, si el Banco Europeo de Inversiones puede salir a los mercados, como sale, aunque sean sin AAA, pero con unas condiciones de financiación mejores que las que podemos conseguir por otras vías, yo creo que tenemos ahí un instrumento fantástico. Y ojalá que la futura presidenta sea Nadia Calviño, que se lo sabe muy bien, las posibilidades. Claro, ya como ministro de Finanzas es todavía gobernadora del Banco Europeo de Inversiones representando a España. Esperemos que si la eligen sus colegas presidenta del Banco Europeo de Inversiones para los próximos años, pues habrá un espacio de mayor dinamismo de ese instrumento, que tiene un tamaño financiero, un balance y unas operaciones cada año muy amplias, pero cuyo valor añadido al servicio de nuestras prioridades es perfectamente descriptible en muchos aspectos, ¿no? Y última cosa a que me refiero, a Estados Unidos. Es verdad que la Inflation Reduction Act, que no es para reducir la inflación, sino que es para subsidiar a la industria norteamericana y para tratar de atraer a Estados Unidos otros inversores y otras industrias que puedan recibir las subvenciones del Made in USA, que es la garantía para poder recibir esos dineros, muchos dineros. La ley sobre los semiconductores, Europa tiene otra, con menos dinero. Menos dinero, sí. Y con procedimientos de gestión que son más difíciles, en la medida que si quieres gestionar algo que es a escala europea y no a escala de cada uno de los países, claro, las autoridades nacionales de los países ponen más condiciones que el gobernador de Georgia o el gobernador de Alabama pone al presupuesto federal para gastarse dinero o para endeudarse para financiar ese dinero. Por lo tanto, la falta de un mercado interior completo a Europa le condiciona mucho en poder disponer de una cantidad de recursos similar o poder gastarlas una cantidad de recursos que no será muy diferente el que gasta Europa en todas las financiaciones, apoyos, etcétera, etcétera, de industrias verdes, de transformación tecnológica, etcétera, etcétera, pero si se gasta país a país y no con unas prioridades, que yo no digo que sean las mejores del mundo, las del IRA americano, pero ellos saben dónde quieren gastar el dinero con una visión general. Y eso no lo tenemos en Europa todavía, porque no hemos llegado al grado en que los países confíen en que pueden defender mejor sus intereses, actuando en común en determinadas áreas como esta, que no cada uno en su pequeño chiringuito, con perdón, y sobre todo sabiendo que el chiringuito alemán es mucho mayor que el chiringuito italiano, o español o incluso holandés, ¿no? Y eso es lo que está por hacer todavía. Gracias, Joaquín. Bien, he recibido 5 preguntas, pero las voy a agrupar porque andamos ya fuera de plazo, ¿no? La primera tiene que ver con este debate, ¿no? Cómo la mezcla entre reglas fiscales y política monetaria actual pueden impedir las inversiones que Europa necesita para las grandes transformaciones. Esa es una pregunta. Otra pregunta se refiere al no dejar a nadie atrás. Es decir, ¿cómo hacemos que estos objetivos sean socialmente justos? La tercera pregunta se refiere a Euskadi, ¿no? Cómo somos una comunidad autónoma pequeña que estamos teniendo mala evolución macro en términos de PIB, en términos de stock de capital, también se reduce el emprendimiento. La pregunta cita el informe SEDAR-IAC para la transformación, para abordar las transformaciones. ¿Qué debiéramos hacer? Y luego hay 2 preguntas políticas sobre la actualidad que están relacionadas, ¿no? La primera es si existen las condiciones para la amnistía y las políticas que se van a poner en marcha,
y si el Partido Popular está movilizando en Bruselas para frustrar la ley de amnistía, ¿qué cree que sucederá en Europa? Gracias. Estas son las preguntas. Yo tengo que transmitirlas. Bueno, la relación entre reglas fiscales y política monetaria. Yo creo que la política monetaria del BCE tiene un objetivo, que es el que se le ha encomendado, el que le hemos encomendado, y que lo tiene que ir interpretando preservando su independencia, que es lograr la estabilidad desde el punto de vista de inflación, ese 2%, un poco arriba, un poco abajo, 2%, y si no lleva a cabo una política monetaria coherente con ese objetivo, otra cosa son los plazos, el ritmo, etcétera, de los ajustes de tipos, pues entonces el BCE no tiene sentido que sea independiente, y si el BCE no es independiente, pues volvemos a empezar otra vez toda la gobernanza, porque uno de los pilares está basado en esa independencia de la política monetaria. Bueno, yo creo que la inflación está yendo para abajo, en tendencia, y yo creo que ha dicho Christine Lagarde hace pocos días, me parece que dijo, que quedan 2 trimestres antes de que se pueda plantear el BCE rebaja de tipos. Da la impresión como que los gobernadores de los bancos centrales importantes ya han parado el ascenso de tipos, a medida en que la inflación allí en Estados Unidos, aquí, va para abajo, se desacelera, pero también tienen que mantener uno y otro, según sus declaraciones, un nivel de tipos que no empiece ya la senda descendente hasta garantizarse de que la inflación está bajo control. Esa es la impresión que da. Eso significa que el coste de la financiación privada y pública se va a mantener en niveles más altos de los que hemos venido conociendo. Eran un poco extraños, los tipos cero, incluso tipos negativos por prestar, era una cosa muy rara. Y no creo que fuese buena desde el punto de vista de la estabilidad de las economías y de las decisiones de los agentes económicos para ahorrar o para gastar en consumo. Las reglas fiscales tienen que dejar, la aplicación de las reglas fiscales tienen que dejar espacio para poder financiar los gastos públicos, en particular las inversiones públicas que van a tener que aumentar en los próximos años. ¿Cómo hacerlo? Pues hay diferentes vías, algunas quedarán, espero, explícitas en las propias reglas fiscales, en la definición de las reglas, y otras hay que dejarlas a la interpretación de esas reglas, analizando país por país cuál es el índice real o la situación real desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda. Porque a ningún país de la zona euro, de la Unión Europea en general, pero de la zona euro en particular, le interesa tener países al borde de la insolvencia, porque al final, como sabemos por experiencias recientes, eso lo pagamos todos, de una forma o de otra, en primas de riesgo, en bloqueos de los mercados, en decisiones de los agentes económicos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay margen para encontrar equilibrios, siempre que los que toman las decisiones, tanto en Frankfurt como en Bruselas, como en los países de la Unión Europea, tengan conciencia de que no se pueden estirar los desequilibrios, sea desequilibrios en materia de inflación, sea desequilibrios en materia de finanzas públicas o de situación de los balances y de la situación económica de los agentes económicos privados, que no se pueden estirar más allá de ciertos límites, porque sabemos que la reacción es mucho más negativa que el haber hecho un esfuerzo por no traspasar determinados límites. Eso lo aprendimos en la crisis anterior, igual que aprendimos la experiencia de no pasarse en la dosis de austeridad, que no espero que se vuelva a repetir en el futuro. Objetivos sociales, totalmente de acuerdo, es otra de las enseñanzas y de las lecciones de la crisis anterior, y vivimos en unas sociedades y en unas economías en las que el simple juego del mercado, si no tiene elementos de corrección en el funcionamiento de los propios mercados o en
la redistribución, una vez que los mercados han asignado recursos, eso requiere una combinación de prioridades en materia económica, de objetivos económicos, y prioridades en materia social, de eliminar desigualdades, de corregir injusticias, de crear elementos de cohesión, etcétera, etcétera. Yo creo que es una lección que ha aprendido mucha gente en esta crisis, no solo los que por razones ideológicas ya lo teníamos en nuestra agenda, en nuestro listado, sino que gente que no se han imaginado nunca que vayan a suscribir ideológicamente posiciones más allá del centro, y mucho menos más evolucionadas hacia la izquierda, pero también han aprendido que la desigualdad y las injusticias tienen un coste económico fuerte. Y me parece que hay excelentes análisis, no solo del Fondo Monetario o de instituciones internacionales, sino de autores de reconocido prestigio desde el punto de vista de su liberalismo, como es Martin Wolf, por ejemplo, el editorialista del Financial Times, que acaba de publicar un libro hace relativamente poco, donde trata este tema, donde trata de los problemas de deslegitimar el capitalismo o la economía de mercado si no se ocupa de estos temas. Y es algo que me parece evidente. Sobre los problemas particulares o los desafíos particulares de Euskadi, no sé, se ha citado un informe que no lo conozco y no me atrevería yo a asentar una mínima doctrina sobre temas que sobre los cuales no me atrevería a pronunciarme en público. No lo sé. Me encantaría aprender más de qué hay en esos informes y cuál es la situación real. Yo lo que veo desde la economía vasca la veo mucho mejor de lo que estuvo en los tiempos, no solo del terrorismo, por supuesto, sino en los tiempos de la necesidad de reconvertir el aparato industrial de la economía de Euskadi. Yo la veo mucho mejor, veo un problema serio demográfico, que creo que eso pesa después en las posibilidades de crecimiento, pero desde otros puntos de vista, incluso desde el punto de vista de las actuaciones en materia de política industrial, que ahora se vuelven a poner de moda, con cuidado de no cometer los excesos que conocimos en el pasado, pero desde ese punto de vista yo creo que la situación de Euskadi es mucho mejor que la de otras economías dentro de España. Y sobre las dos últimas, amnistía y PP en Bruselas. Bueno, sobre lo último, PP en Bruselas, yo creo que es mover la cola. Por decir, aquí estamos aquí y vamos a Bruselas. Yo creo que no saben lo que hay en Bruselas en estos temas. Se equivocan cuando ven que Didier Reynders, que lo conocía de ministro de Finanzas, ya es comisario de Justicia, escribe una carta para saber qué hay de un proyecto de ley que nadie sabía aquí en España que había, salvo unos pocos que lo estaban negociando. Y ahora ha dicho el gobierno que se lo manda y se lo explica. Yo creo que en Europa hay casos de amnistías en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y luego hay que ver los detalles, que a ver si se lo estudian en Bruselas, verán que no tienen mayor impacto sobre cualquier norma europea o cualquier principio europeo que pueda ser afectado y que pueda redundar en perjuicio de España. Yo eso no lo veo, sinceramente, no lo veo. Sobre la amnistía como tal, yo debo decir que entiendo muy bien las razones por las cuales se pone encima de la mesa un proyecto de amnistía. Entiendo muy bien porque creo que necesitamos resolver lo que no se pudo resolver en Cataluña con las medidas adoptadas a partir del 2017 o con la política desarrollada a partir de que el Tribunal Constitucional sentenciase que no sé cuántos aspectos del Estatuto de Cataluña, que ya había sido ratificado en referéndum por los electores catalanes, aquello no era constitucional. Creo que es un error que a una norma de esa envergadura, de ese nivel, una vez ratificada, una vez pasada por el Parlamento español y ratificada en referéndum por quien tiene que ratificar un estatuto o una reforma de estatuto, que son los de aquella comunidad autónoma, a partir de ahí yo creo que el Tribunal Constitucional de la época cometió una seria imprudencia. Y eso pues ha generado una situación de deslegitimación en una parte de la sociedad catalana que llevó a las histerias y a las locuras que se cometieron en 2017, que hubiesen requerido, desde mi punto de vista,
una reacción inmediata en septiembre, no ya a final de octubre, sino en septiembre de aquel año, cuando el Parlamento de Cataluña votó de manera acelerada y absolutamente, desde mi punto de vista, equivocada, dos leyes plenamente anticonstitucionales, y en aquel momento, yo creo que un 155 en aquel momento hubiese sido la mejor medicina de no dejar rodar la bola, aplicar después un 155, que en todo caso fue necesario, pero desde el punto de vista tardío, y después una actuación judicial. Claro, si se le llevan los problemas sin haberlos discutido, sin haberlos dialogado, sin haberlos intentado resolver políticamente, si se le llevan a un tribunal, pues el tribunal dicta sentencias, que es para lo que están los tribunales. Pues se puede estar más o menos de acuerdo en que la actuación del fiscal de la época fue exagerada, de la sentencia, de no sé qué, no sé cuántos, pero sin meternos en eso, yo creo que llevar problemas políticos sin resolver, por lo tanto sin haber hecho las tareas de los políticos, a los tribunales no es bueno para nadie, ni para los políticos, ni para las instituciones en las que los políticos representan a los ciudadanos, ni para el Poder Judicial, que lo implica en temas en los que no debían estar implicados, porque lo suyo no es resolver problemas de los políticos, lo suyo es aplicar la ley. Aplicarla bien, aplicarla con sentido común, sentido jurídico, con su jurisprudencia y su marco constitucional, pero yo creo que todo aquello fue mal llevado, y ahora las consecuencias, pues, o las dejas ahí, que se enquisten, que no sé a quién beneficia, que se enquiste una Cataluña con ese problema. Es verdad que la sociedad catalana ahora está más calmada, pero ese problema está enquistado, no ha desaparecido. Un problema que se enquista es un problema, por muy enquistado que esté, y aunque no salga todos los días a la superficie. Y yo creo que eso, también, cómo se ha hecho esta negociación con Puigdemont y tal, pues claro, eso a nadie le hubiese gustado, tener que enfrentarse con una situación de dos bloques políticos en el Parlamento español, cuya única solución para que alguno de los dos tenga una mayoría suficiente es contar con esos votos. Y esos son los ciudadanos los que lo decidieron, pero a nadie le gusta ver esa composición, ni siquiera a ellos mismos, que obtuvieron un mal resultado desde el punto de vista de sus expectativas, pero a quien tiene que encontrar la solución, pues no le gusta esa distribución del Parlamento, pero los ciudadanos mandan, ¿no? Un político no puede cambiar la composición de un Parlamento porque no le guste, tiene que ganárselo con esfuerzos, con política y con votos, y nos hemos encontrado con esa situación que no ha sido agradable para prácticamente nadie. Muy bien, oye, pues nada, muchas gracias, nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que merecía la pena agradecerte, además que hoy has contestado todas las preguntas, que has hecho paso palabra en alguna y tal, con lo cual yo creo que es de agradecer. Por el paso palabra no hay premio.